A continuación discutiremos un poco acerca de la energía y la potencia presentes en circuitos eléctricos. Primero vamos a identificar cuáles son los tipos de energía que interactúan dentro de un circuito eléctrico. Dentro de un circuito ocurren muchos fenómenos físicos. Iremos uno a uno. Empezaremos observando que cuando nosotros incluimos una FEM, estamos añadiendo el concepto de energía potencial eléctrica a todas las cargas presentes dentro del sistema. ¿Por qué sucede esto? Pues recordemos, cuando tenemos una carga fuente, podemos considerarla puntual solo para un ejemplo ahora. Tenemos un campo eléctrico que tiene esta forma, aproximadamente. Si nosotros colocamos una carga de prueba justo acá, muy cerca de la carga de fuente, esta experimentará una energía potencial eléctrica, ya que recordemos que la energía potencial es la relación entre la carga y el potencial eléctrico en ese punto. Entonces esta es la parte en la que influye la carga fuente y esta ya es la parte de la carga prueba que genera la energía potencial eléctrica. Entonces cuando nosotros incluimos una fuente a nuestro circuito, estamos creando un campo eléctrico que también genera una energía potencial con todas las cargas que están presentes en el circuito. Además, cada una de esas cargas, al verse sometidas a un campo eléctrico dentro de ese circuito, tienen una masa asociada también, y estas hacen que experimenten fuerzas, que de acuerdo a la segunda ley de Newton las acelera. Recordemos, la sumatoria de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Si estamos contando con masa y con fuerzas, que en este caso son fuerzas eléctricas, todas esas partículas se verán aceleradas, y esto es lo que genera el flujo eléctrico, que es la corriente eléctrica. Y aquí es donde nosotros estamos introduciendo un concepto nuevo, que es la energía cinética en todo ese sistema. También debemos recordar qué es lo que pasa cuando nosotros mantenemos nuestros dispositivos encendidos por largos periodos de tiempo. Estos dispositivos pueden ser nuestros celulares, nuestros televisores, pueden ser incluso otros tipos de dispositivos como el router del internet. Entonces estos empiezan a calentarse porque dentro de ese sistema existen muchos electrones que se están moviendo, y los electrones también tienen relacionados a ellos mismos una masa y se están moviendo. Además, dentro de los dispositivos existen muchos componentes resistivos, y hay otros componentes que tampoco son ideales, como por ejemplo los alambres o también los circuitos. Todo eso puede que no sea totalmente ideal como nosotros lo hemos estado imaginando hasta ahora. Entonces dentro de esto introducimos el concepto de energía térmica en un sistema, porque ya empezamos a generar calor debido a todas las interacciones de las cargas dentro. Ahora, la energía total es la suma de todas las energías, la potencial, cinética, térmica, pero para determinar la energía total no necesariamente tenemos que encontrar todos estos valores, sino que podemos valernos del concepto de potencia. Recordemos un poco que la potencia está definida por la tasa de cambio de la energía con respecto al tiempo, que esta potencia es la derivada de la energía con respecto al tiempo. En este caso nos vamos a mantener con la energía potencial, porque recordemos de que dentro de un sistema podemos dibujar un circuito acá, por ejemplo. En el momento en el que nosotros conectamos una fuente, todas las cargas, podrían ser electrones, digamos, dentro de este circuito no se están moviendo. Por tanto, sabemos que la energía cinética es cero. También en este momento no hay calor generándose dentro del sistema. Entonces el calor del sistema también es cero, porque no se está generando nada en ese momento. Entonces toda nuestra energía justo en el momento inicial es la energía potencial. A esto se deben todas las demás energías que se generarán. Entonces por eso tomamos dentro de la fórmula de la potencia la energía potencial eléctrica. También recordemos que la unidad de la potencia es el watt, que lo representamos con una W mayúscula, o también en español se le considera vatio. Un watt es igual a un joule sobre segundo. Ahora vamos a modificar un poco la expresión de la potencia, recordando cuál es la energía potencial eléctrica. La potencia entonces ya sabemos que es esta tasa de cambio. Si nosotros reemplazamos por la definición de energía potencial eléctrica, que sabemos que es la carga, por el potencial, recordemos que el potencial es constante.
Esto hemos introducido una batería y vamos a asumir que esa batería no va a estar perdiendo su potencial. Entonces podemos sacar este valor de la derivada. Entonces tenemos el potencial de la batería afuera. Y nos queda solo el cambio de la carga con respecto al tiempo. Y todo esto es la definición de corriente eléctrica. Por tanto, nuestra definición de potencia dentro de un circuito va a ser el voltaje por la corriente. Cuando estemos hablando de baterías, esta expresión será la potencia suministrada en el circuito, debido a una fuente ideal. Para obtener la potencia total, entonces basta con sumar todas las potencias de las fuentes que aporten a un circuito. Con esto me refiero a que si por ejemplo tenemos dos fuentes que están en serie, estas dos fuentes están aportándose la una con la otra. Entonces estas dos fuentes se suministran en conjunto. Por tanto, la suma de estas dos fuentes va a ser como una sola fuente más grande. Entonces a esto me refiero cuando tenemos que considerar que solo se van a sumar cuando se están aportando. Ahora vamos a hablar también de la potencia consumida en un circuito. Entonces toda la potencia suministrada debe transformarse de alguna forma, por lo que los otros componentes van a tener una potencia que tiene que ser igual a la suministrada. Y esta es la potencia de consumo, que es la que suele transformarse en calor, en movimiento, en luz, en muchas otras cosas. En calor, por ejemplo, estamos hablando meramente de resistencias, de focos, por ejemplo, etc. Y en movimiento podemos hablar también de motores, podemos hablar de otro tipo de dispositivos como rotores, etc. Entonces todos estos transforman lo que antes era energía potencial en algún tipo de energía como cinética, térmica, etc. En el caso de las resistencias basta con implementar la ley de Ohm en la fórmula anterior de potencia. Tenemos que la potencia era entonces el voltaje por la corriente. Si nosotros reemplazamos la ley de Ohm, vamos a tener que la potencia es la corriente por la resistencia por la corriente. Entonces reemplazamos acá un poco y tenemos que la corriente al cuadrado por la resistencia es una forma de expresar la potencia en una resistencia. Pero ¿qué pasa si hubiéramos reemplazado la ley de Ohm de otra forma? Si en lugar de haber reemplazado el voltaje hubiéramos reemplazado la corriente, habríamos tenido esta otra expresión que es el voltaje al cuadrado sobre la resistencia. De estas dos formas, bueno, de estas tres formas podemos calcular la potencia de consumo en una resistencia. Y ahora también vamos a hablar de la potencia de suministro real. Como les mencionaba, la fórmula de la potencia es para fuentes ideales, pero realmente no vamos a estar trabajando con fuentes ideales siempre. Entonces debemos de considerar el efecto de la resistencia interna en un circuito. Para eso hacemos el uso del voltaje terminal. Sabemos entonces que la potencia es el voltaje por la corriente. Ahora nuestro voltaje va a ser el voltaje terminal, que sabemos que es epsilon menos I por la resistencia interna. Y eso lo multiplicamos por la corriente para ya tener el valor. Distribuimos un poco y tenemos esta nueva expresión, que con eso vamos a representar la potencia suministrada a un circuito debido a una fuente con resistencia interna. Aquí ya estamos hablando entonces de baterías, generadores, fuentes eléctricas, etc. Vamos a ver entonces un ejemplo. Vamos a ver cómo calcular la potencia en diferentes elementos de un circuito. Observemos entonces la figura. Nos piden que en este circuito calculemos cuál es la potencia suministrada por la batería de 12 voltios. Hay que tener mucho cuidado con qué nos están pidiendo. En este caso dice específicamente por la batería de 12 voltios. Aquí tenemos una fuente, pero que tiene resistencia interna. Pero todo esto es la fuente. Y la batería sigue siendo esta parte de acá, que son los 12 voltios. Después nos piden la potencia suministrada por la fuente. Hoy sí vamos a considerar el efecto de la resistencia interna. Y por último nos piden cuál es la potencia consumida en el circuito. Cuando nos piden la potencia consumida en el circuito, ahí vamos a considerar tanto la resistencia interna para las fuentes y ya las resistencias externas del circuito. Entonces todos estos son ya los elementos que vamos a considerar.
La potencia consumida solo se va a tratar de la potencia en resistencias afuera de las fuentes. Por ejemplo, aquí podría tener yo otra resistencia, vamos a considerar esa también, por ejemplo. Podría tener otra en paralelo acá y tendríamos que considerar esta también. Pero las resistencias que están dentro de la fuente no las vamos a considerar cuando nos pidan potencia consumida, ya que esas son parte de la potencia de suministro. Y finalmente nos piden que determinemos si de verdad coincide la potencia suministrada con la potencia consumida. Ya en potencia suministrada sabemos de que estamos hablando de una fuente no ideal, entonces ahí vamos a considerar el efecto de la resistencia interna. Entonces iniciamos con el ejemplo que teníamos originalmente. Queremos calcular la potencia de la fuente. Entonces vamos a calcular la variable que nos falta dentro de este circuito para poder hacer todos los demás cálculos. Queremos saber cuál es la corriente. Sabemos entonces que el voltaje terminal es igual a la corriente por la resistencia. Vamos entonces a calcular el valor de la corriente. Vamos a despejar aquí un poco. La resistencia interna por la corriente lo mandaremos a sumar al otro lado y factorizaremos la corriente. Ahora despejaremos el valor de la corriente y tenemos esto. Ya con esto ya podremos calcular. Sabemos entonces que la FEM son 12 voltios, la R mayúscula son 5 ohmios y la R minúscula es 1 ohmio. Al hacer esta operación nos queda que la corriente dentro de todo el circuito son 2 amperios. Algo así como buena práctica es indicar la dirección en la que se movería esta corriente. En este caso realmente no lo utilizaremos, pero es bueno que se sepa identificar. Sabemos de que el positivo de la batería está a este lado, entonces la corriente irá en esta dirección. Entonces vamos a calcular lo primero que se nos estaba pidiendo. ¿Cuál es la potencia de la fuente? Para eso es que necesitábamos el valor de la corriente. Entonces la potencia es la diferencia de potencial por la corriente. Como estamos hablando de la batería de 12 voltios, entonces el voltaje es la FEM. Entonces tenemos que 12 voltios por 2 amperios es la potencia, que son igual a 24 watts. Y ese es nuestro primer literal. Ahora nos pedían cuál es la potencia de suministro de toda la fuente. Entonces en este caso ya tenemos que considerar el efecto de la resistencia interna. Reemplazamos entonces los valores, tenemos que la potencia es I por epsilon menos I al cuadrado por la resistencia interna. El primer valor ya lo habíamos considerado hace un momento, es este de acá, que son 24 watts. Pero el segundo valor sí es nuevo, ese sería la corriente al cuadrado por la resistencia interna, sería 2 al cuadrado por 1. El resultado de esta operación son 20 watts. Esa es la potencia suministrada por toda la fuente, ya considerando la resistencia interna. Finalmente, vamos a calcular la potencia consumida por el circuito. Entonces solo estamos hablando de la resistencia que está fuera de la fuente. Entonces la potencia es la corriente al cuadrado por R mayúscula. Eso es 2 al cuadrado por 5 y esto nos da 20 watts. Recordemos que la potencia suministrada es esta. Y la potencia consumida es esta de acá. Entonces tenemos las dos potencias que vemos que son exactamente las mismas. Entonces vemos que todo lo que hemos realizado está bien, porque al final en todo el circuito se debe de cumplir que la potencia consumida tiene que ser exactamente igual a la potencia suministrada. Y esto tiene mucho sentido porque en ambos el efecto depende de la corriente que haya en el circuito. Y como en todos hemos considerado la misma corriente, pues los resultados tendrían que coincidir. Entonces es una buena manera de corroborar respuestas si estamos utilizando la potencia consumida y la potencia suministrada.